y después vamos al verso 37 al verso 39 del mismo capítulo 2. Hoy permítame predicarle el título: para nosotros es la promesa. Para nosotros es la promesa. Sabe que en el mundo cristiano hoy se celebra el Pentecostés. Y hoy quiero predicarles ese sentido de parte del Espíritu Santo, compartirles este tema. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, sin excepción alguna, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 37 al 39 del mismo capítulo. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos también, sus hijos e hijas están ahí en la promesa, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Padre, en este momento agradecemos tu presencia. Agradecemos que hayas enviado al Espíritu Santo para que esté con nosotros, para que habite en nosotros, para que nos auxilie. Gracias, Jesucristo, porque tú rogaste al Padre para que enviara el otro Consolador. Hoy gracias te damos. Queremos vivir el Pentecostés en esta mañana. Queremos recibir el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Gracias te damos por tu palabra. Me dispongo en tus manos, Espíritu Santo, para compartir este mensaje para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, si es tan amable. Puede seguir adorando y glorificando el nombre del Señor. Hermanos míos, el Pentecostés en la vida de la iglesia, que cada persona sea bautizada con el Espíritu Santo. Dios nos ayude hoy a recobrar, a retomar la perspectiva sobre el valor y la importancia que debemos otorgar a la experiencia conocida como el bautismo con el Espíritu Santo, el Pentecostés. Debiendo de ser esta una prioridad para todo cristiano, para toda cristiana, una prioridad. Hermanos míos, creo que después de que alguien recibe a Jesús como su Salvador y nace de nuevo a la vida eterna, debe buscar el bautizarse en agua y también buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Debe de ser una prioridad para la vida de todos nosotros. ¿Qué es el Pentecostés? Permítame darle un poco de contexto de las fiestas de Israel. La fiesta de las semanas, conocidas en el judaísmo como el Shabbat y en el cristianismo como Pentecostés, es una importante celebración bíblica que ocurre exactamente 50 días después de la Pascua, que para los judíos es el Pesaj. Tiene un origen agrícola. Originalmente marcaba el final de la cosecha de granos de primavera, el trigo. Era un tiempo de acción de gracias donde se ofrecían las primicias, los primeros frutos a Dios. El significado en el judaísmo, que es el Shabbat. En la tradición judía, el nombre literalmente significa semanas y conmemora un evento espiritual fundamental, la entrega de la Torá, que son los 10 mandamientos por parte de Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Este es el contexto, es lo que significa desde cada ángulo que podemos entender, pero también es el significado para el cristianismo, que es el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés para nosotros? En el Nuevo Testamento la palabra Pentecostés significa 50, 50º día. Para los cristianos esta fecha celebrada
o celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, marcando el nacimiento de la iglesia y el inicio de la predicación del evangelio. Para nosotros el Pentecostés es más que una fiesta conmemorativa de Israel. Para todo cristiano y cristiana, el Pentecostés es el día en que Dios derramó por primera vez el Espíritu Santo. Es la experiencia de la gracia del bautismo del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Tú y yo estamos aquí gracias al Pentecostés, porque nació la iglesia y tú y yo somos la iglesia. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Vamos. Permíteme citarte lo que dice Spurgeon, el príncipe de los predicadores. La fiesta de Pentecostés nos hace revivir los inicios de la iglesia. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuerte y se llenaron todos del Espíritu Santo. Esto transformó completamente a los discípulos. El miedo es reemplazado por la valentía. Lo cerrado es reemplazado por toda fe para poder comunicar el evangelio. El bautismo de la iglesia, que así comenzaba su camino en la historia, fue guiada por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu fue derramado en el Pentecostés, en el corazón de los discípulos. Fue el inicio de la época de testimonio y de fraternidad. Es el tiempo que viene de lo alto. Fueron como llamas de fuego que se posaron sobre la cabeza de cada discípulo. Es el evangelio predicado con poder. El Pentecostés es el Espíritu Santo que continúa sobre la iglesia. El Pentecostés es lo que cambia lo cerrado por la oportunidad de predicar un evangelio del Cristo que murió pero resucitó y está con la iglesia en esta mañana. La iglesia de Pentecostés es una iglesia que va más allá de hablar en otras lenguas. Es una iglesia que sabe alabar y predicar el evangelio con amor y compasión. Pentecostés es la respuesta de Dios a la tibieza y a la apostasía de los últimos días. Pentecostés significa corazones encendidos. Pentecostés significa vidas totalmente dedicadas a Dios, motivadas por una ardiente pasión por predicar a Cristo. Pentecostés es un llamado a la obediencia de cumplir su misión. Amados hermanos, según Spurgeon, hay que regresar, y no solamente él, sino ese es el anhelo de Dios para todos nosotros. Regresar a la iglesia a la vida de Pentecostés. Regresar a la iglesia a la vida de Pentecostés, a un avivamiento continuo donde el fuego del Espíritu Santo venga a tocar corazones, a avivar vidas y familias, donde el fuego del Espíritu Santo venga a sacudir nuestras vidas para poder ofrecer sacrificio de alabanza y de adoración al Cordero Santo. Pero hermanos míos, suena tan hermoso, suena tan inspirador, pero lamentablemente, ¿cuál es la condición de hoy? Hoy estamos preocupados en tener tantas o otras cosas que parecen prioridades. Y permítame mencionarle algunas de ellas, y no quiero que se malinterprete, porque todo tiene su tiempo y forma. Pero lastimosamente nos hemos dedicado a tantas cosas y nos hemos olvidado de las prioridades de la iglesia. Hoy estamos tan preocupados en cuánta gente viene a nuestras reuniones, qué música tocar, cómo está el edificio, las sillas, la iluminación, el clima, la transmisión en línea, quién comenta y cuántos likes tenemos como iglesia.
Hoy estamos entretenidos o preocupados en los programas y eventos de departamentos y ministerios, en actividades, pero con dolor y con responsabilidad te lo digo, nuestras responsabilidades y nuestras prioridades como iglesia en la tierra es que haya salvación a toda persona, de que haya bautismo en agua, de que haya bautismo con el Espíritu Santo, de que haya milagros y sanidades, de que el cuerpo de la iglesia esté unida para la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor entonces. Es lamentable corroborar con la data, con las estadísticas. Los censos arrojan que muy poca gente se está salvando, que muy poca gente está bautizada en agua. Imagínate, muy poca. De cada 10 personas, 2 están llenas con el Espíritu Santo. Estamos perdiendo de vista, hermano, estas prioridades, lo que vivió la iglesia primitiva, lo que hicieron y lo que vivieron nuestros pioneros, nuestros antepasados. ¿Acaso se quedaron estas maravillosas experiencias en el pasado? ¿Acaso el Espíritu Santo fue solo para el pasado? ¿Acaso la vitalidad de la iglesia se quedó solo en la historia y la narrativa bíblica? Yo creo que no. Este es para nosotros también esta promesa. La llenura del Espíritu Santo es para la iglesia de hoy. Alguien que lo crea, alguien que alabe a Dios en esta hora. Por eso, hermanos míos, leíamos al inicio, cuando Pedro se levanta con poder, lleno del Espíritu Santo, les predica arrepentimiento y bautismo en agua, pero también les dice a todos que la promesa es para cada uno de ellos. Y no solo para ellos, no quedan excluidos sus hijos, sino también para ellos, para tus hijos, para tu familia. Es la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Es la venida del Espíritu Santo sobre cada creyente, llenándolo de poder para el servicio y el testimonio cristiano. ¿Es diferente a la salvación? Sí. Se considera una experiencia que le sigue al nuevo nacimiento. Cuando tú y yo somos salvos, el Señor Jesucristo nos sella con su Espíritu como herencia, como propiedad, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe? Se recibe por fe. Va acompañado de oración, de entrega, de anhelo de recibirlo. No se recibe con apatía ni indiferencia. Se recibe con fe, con oración, con anhelo de recibirlo. Yo creo que hoy anhelamos recibir la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué evidencia hay? En la Biblia señala que la evidencia es hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo las da. Quiero compartirte lo que para muchos es importante en la Biblia, para nosotros también debe de ser. En la Biblia encontramos que es importante, es una prioridad ser llenos del Espíritu Santo. Es importante, es una prioridad ser llenos del Espíritu Santo. Y si en la Biblia encontramos que es importante, también debe de serlo para nosotros. En primer lugar, el bautismo con el Espíritu Santo es una prioridad muy alta para Dios Padre, porque era y es una promesa. Encontramos en Hechos capítulo 1, verso 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Aleluya. La cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dijo: esperen la promesa del Padre. Por eso es una prioridad para Dios Padre derramar su Espíritu sobre ti.
porque era y es y sigue siendo una promesa para nosotros. En Lucas capítulo 11 verso 13 cita lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, hermano, ¿por qué es prioridad para el Padre? Porque es una promesa. ¿Y por qué es una promesa tan vívida, tan fuerte para nosotros? Porque el Espíritu Santo es el vínculo de amor eterno entre el Padre y el Hijo, la fuerza vital que ejecuta los planes divinos en la tierra y en el corazón de los creyentes. Desde el Génesis, el Espíritu actuaba como el aliento y el poder divino que le daba vida a todo lo creado. Aleluya. ¿Por qué es esta promesa tan importante del Padre para nosotros? Porque es el consolador enviado por el Padre para guiarnos hacia toda verdad y fortalecernos en debilidad y producir los frutos espirituales en nosotros. Es importante, es prioridad para el Padre, porque forma unidad inseparable entre el Padre y el Hijo, compartiendo la misma esencia y la misma divinidad. Es importante para el Padre que tú y yo recibamos el Espíritu, porque el Espíritu nos da vida. El Padre está muy interesado en que recibas la promesa. Es una prioridad para el papá que usted y yo tenemos. Lo segundo, el bautismo con el Espíritu Santo es una prioridad para Jesús, para el Hijo del Padre, para el Hijo, porque era y es una oración cumplir la promesa del Padre. El Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo, para el Padre es una promesa para nosotros. Para el Hijo es una oración al Padre para Él cumplir la promesa del Padre hacia nosotros. Jesús es el cumplidor de la promesa de la llenura con el Espíritu Santo. Por eso dice San Juan capítulo 14 verso 16. Jesús dijo: y yo rogaré al Padre, nadie más, Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Por eso les dijo: conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador. San Juan 1, 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús viene para cumplir la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Jesús viene y asciende a la diestra de Dios Padre para que esta promesa se cumpla. Sin salvación, sin crucifixión, sin resurrección, sin ascensión, nunca hubiéramos tenido al Espíritu. Pero gracias a Jesús, que ahora podemos ser llenos del Espíritu Santo. Él cumple esa promesa. ¿Por qué es importante cumplir la promesa del Padre? Porque el Espíritu Santo fue vital para Jesús en su humanidad. Representó su fuente de poder divino, su guía constante y su conexión directa con el Padre mientras estuvo en la tierra. El Espíritu Santo le dio la fuerza necesaria para realizar milagros, sanar enfermos y llevar a cabo su labor en la tierra. Fue el Espíritu quien lo guió al desierto para resistir las tentaciones y le otorgó fortaleza para soportar el sufrimiento. Lo ayudó a continuar la misión. Jesús,
llegó hasta el monte de la ascensión y prometió enviar al otro consolador para que esté con nosotros, iglesia. No estamos huérfanos, no estamos solos. El Espíritu Santo está en la iglesia. El bautismo con el Espíritu Santo fue una prioridad fundamental para la iglesia primitiva de Jerusalén, ya que fue la promesa cumplida que los empoderó. Para el Padre fue una prioridad, es una prioridad porque es una promesa. Para el Hijo es una prioridad cumplir la promesa. Para la iglesia primitiva fue una prioridad porque esa promesa cumplida los empoderó. Por eso, hermanos míos, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, se cumplió y los empoderó. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, aleluya, sin excepción alguna. Y fueron todos llenos, diga conmigo, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, aleluya. ¿Cómo fue que los empoderó? ¿Cómo fue que empoderó a la iglesia primitiva el Espíritu Santo? Porque se convirtió en el motor vital que los guiaba, los unificaba y les daba poder a los creyentes. Tras el Pentecostés, el Espíritu les otorgó valentía y elocuencia para predicar el evangelio a todos los hombres. Hermanos míos, les dio discernimiento en momentos de las crisis, les dio unidad, les dio coinonía, los ayudó a ser un solo corazón, los llevó a vivir señales y prodigios, los llevó a una transformación personal y maravillosa. Ese es el espíritu que la iglesia primitiva predicaba. Esa es la promesa cumplida que los empoderó. En Hechos capítulo 8, verso 14 al 17, dice: cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron a Pedro y a Juan, quienes al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pedro y Juan hicieron un viaje aproximadamente de 65 kilómetros de distancia, y lo primero que llegaron haciendo era que ellos recibieran el Espíritu Santo. La vida de la iglesia primitiva era todo Espíritu Santo. Eran guiados por el Espíritu, vivían en la unidad del Espíritu. Por eso no perdieron tiempo y llevaron el bautismo del Espíritu Santo a los nuevos creyentes samaritanos. Por eso, hermanos míos, está el antecedente de que la iglesia primitiva, todo lo que ellos hacían era que la gente fuera salva, se bautizara en agua y recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Eso los llevaba a estar unidos, a estar en la doctrina, a estar en el templo, a compartir lo que tenían. Es que es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Pero hoy lamentablemente no lo estamos practicando. Pero eso va a cambiar. No me escuchó, eso va a cambiar. Para el Padre es importante. Para Jesús es importante. Para la iglesia primitiva era importante. Para el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, era una prioridad, porque él vivió a través de los resultados de la promesa cumplida. Todo lo que él vivió fue a través de esos resultados del aposento alto. Todo lo que él vivió fue a través de eso.
¿Por qué vivió, hermanos míos, a través de los resultados de la promesa cumplida? Porque para el apóstol Pablo el Espíritu Santo fue fundamental. Representaba el poder transformador de Dios en la vida diaria de la gente. No era solo una fuerza teológica, sino era una presencia vital que habitaba en los creyentes, guiaba sus acciones y garantizaba su nueva identidad como hijos de Dios. Por eso dedicaba capítulos enteros de hablar del Espíritu Santo el apóstol Pablo a las diferentes iglesias. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pablo era tan importante que la iglesia viviera en una transformación de nueva vida. Gloria a Dios, una nueva vida, vida nueva. Porque la iglesia por sí sola no iba a poder contra las fuerzas de la esclavitud del pecado y contra las fuerzas de las tinieblas. Necesitaba el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo provoca en la iglesia amor, alegría, paz. Para el apóstol Pablo era importante, porque el Espíritu Santo era quien los guiaba en los viajes misioneros. Era el GPS espiritual, aleluya. El GPS. No tenían Google, no tenían Siri, no tenían Alexa, no tenían Waze. Tenían al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los guiaba, como guió en su momento a Felipe: acércate al carro del eunuco. Así guiaba a Pablo y a todos sus colaboradores a los viajes misioneros. El Espíritu Santo, hermanos, mire, qué tremendo, es que es asombrosa la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Guiaba al apóstol y a todos sus colaboradores a qué lugar tenían que ir. No se lanzaba nada más por gusto, porque los viajes eran larguísimos en barco. Pasaban naufragios. Pero el Espíritu Santo, en otros tenían que ir caminando, pero el Espíritu les guiaba a dónde tenían que ir. Ciudades que tenían que evitar. Les daba el valor necesario para enfrentar las prisiones y los peligros. Cuando los aprisionaban, de vez de quejarse, el Espíritu los ayudaba para que alabaran a Dios en medio de la cárcel. Ese es el poder del Espíritu Santo, iglesia. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Para el apóstol Pablo era tan importante, era una prioridad el Espíritu Santo, porque les enseñaba a usar sus talentos y capacidades, sus dones. Hoy las iglesias están llenas de talentos, de capacidades y de dones, pero no los usan porque no dejan que el Espíritu los ayude a usarlos. El Espíritu Santo no solamente fortalecía a los creyentes, sino que los unía como un solo cuerpo, un solo hombre, para trabajar en pro del evangelio. Por eso para el apóstol Pablo hay un evento, hay un caso en particular en Hechos 19, del 1 al 6, y te lo resumo. Llega Pablo a Éfeso y se encuentra con algunos llamados discípulos, y Pablo supone que son cristianos. Y su primera pregunta es: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Cuando creyeron. Y ellos se quedan, hermano mío. ¿Qué es lo que nos está preguntando? Pablo se queda asombrado porque ellos responden: ni siquiera sabemos si existe el Espíritu Santo. No puedes decirse a alguien discípulo de Cristo y no tener al Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, necesitamos con urgencia la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hace Pablo? Les explica el evangelio, creen y reciben el evangelio, los bautiza en agua y salen del agua y les impone las manos para que reciban la llenura del Espíritu Santo, y empezaron a hablar nuevas lenguas. Aleluya. Esa es la vida de la iglesia. Y no puedo terminar sin
decirle que el bautismo en el Espíritu Santo debe seguir siendo una prioridad para la iglesia de hoy. No me escuchó. El bautismo en el Espíritu Santo debe de seguir siendo una prioridad para la iglesia de hoy, ya que puede prolongar la promesa cumplida. Para Dios Padre es una promesa. Para Jesús es cumplir la promesa. Para la iglesia primitiva es la promesa cumplida que los empoderó. Para el apóstol Pablo fue importante porque vivió con los resultados de la promesa cumplida. Y para la iglesia de hoy es prolongar la promesa cumplida. No solo es para ti, sino para tus generaciones, para tus niños que van creciendo en la iglesia, para tus jóvenes, tus adolescentes, para toda edad, para toda persona, para toda persona reunida en la iglesia que ama a Dios, que ha entregado su vida a Jesucristo, que ha buscado obedecerle bautizándose en agua y anhelando la llenura con el Espíritu Santo. Le podemos dar continuidad a la promesa cumplida del bautismo con el Espíritu Santo, siendo empoderados. Aleluya. La iglesia primitiva no se quedó solo en la historia. La iglesia de Dios sigue viva. La iglesia de Jesucristo sigue de pie. Aleluya. Para la iglesia actual el Espíritu Santo es vital. Debe de ser vital porque es el motor de nuestra vida también. Porque es nuestra guía para llevar a cabo la misión. Debe de ser tan importante para nosotros porque es quien nos va a recordar las enseñanzas de Jesucristo continuamente en nuestra vida. Solo no vamos a poder con un mundo lleno de adversidad y de tormenta y de oscuridad. Pero con el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, claro que podremos vencer toda adversidad y podemos continuar proclamando que Cristo vive y que Cristo reina. El Espíritu Santo debe de ser importante para nosotros porque nos otorga capacidades, talentos, habilidades, dones para poder servir y edificar a la iglesia. La iglesia necesita que se levante la gente con dones y talentos, avivando lo que hay en ellos por el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo urgentemente lo necesitamos, porque Jesús dijo: van a tener otro consolador, otro paracleto. El consolador, además de guiar, de dirigir, te brinda paz. Te brinda consuelo, te brinda esperanza, y es todo lo que necesitamos en este mundo lleno de necesidad. El Espíritu Santo te brinda paz, esperanza, consuelo. Por eso lo necesitamos. Pero sobre todo, iglesia, necesitamos al Espíritu Santo para ser testigos de este evangelio poderoso. Este evangelio que nos transformó, nos cambió, nos quitó, hermano mío, ataduras. Este evangelio que llegó a nuestra vida en el momento que más lo necesitábamos y nos reveló a Cristo, el Cristo crucificado y resucitado, y ahora estamos aquí por su gracia. Somos libres. Alguien está libre aquí. Alguien es libre para adorar. Alguien es libre para alabar. Alguien es libre. Por eso el Espíritu Santo viene y nos termina de hacernos libres, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Alábale, alábale en esta hora. Y termino con estos pasajes. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. La promesa sigue vigente.
La promesa cumplida en el Pentecostés sigue actual, sigue presente. Esto no fue nada más para leerlo en el libro de los Hechos. Usted y yo seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Aleluya. Tenemos la promesa en Joel, que es lo que también Pedro citó en el libro de los Hechos capítulo 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Te imaginas tus hijos llenos del Espíritu Santo? Que tú estás batallando para que estén en el templo, para que no se duerman en la congregación, para que quieran venir a church, pero ahora llenos del Espíritu Santo, que levanten nuevas generaciones, llenos del Espíritu Santo. Dice, y vuestros ancianos soñarán sueños, aleluya, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Para todos nosotros es la promesa cumplida, todavía está vigente. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo quieren bendecirnos en esta mañana con su bendita presencia. Que seamos la iglesia que seguimos dándole extensión a la promesa cumplida con Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí entramos nosotros, hasta lo último de la tierra. Ahí estamos también. No estaremos en Jerusalén, no estuvimos en Judea, no estuvimos en Samaria, pero sí estamos hasta lo último de la tierra. Pero el Espíritu Santo está para que seamos testigos. Una iglesia llena de poder, de autoridad, no de mediocridad, ni de temor, ni de pecado, sino de poder del Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Yo te animo en esta mañana que recibas la llenura con el Espíritu Santo. Si tú dices, yo la recibí hace años, pero apagué el hablar en otras lenguas, hoy el Espíritu Santo te viene a avivar. Si tú dices, he orado, puede ser que no has orado con fe, has orado con temor, pero hoy quita de tu corazón el temor y dale lugar a la fe. Y que puedas decirle, Padre, para ti es importante que yo tenga el Espíritu. Hijo, para ti es importante que yo tenga el Espíritu Santo. Y como iglesia no seré la excepción. Si la iglesia primitiva anduvo con la guianza y la llenura del Espíritu Santo, cuánto más la iglesia del siglo XXI. Una iglesia no apagada, no escasa, no viviendo en el polvo y en el temor, sino una iglesia que se levanta llena del poder del Espíritu Santo para la gloria de Jesucristo. Una iglesia que despierta, una iglesia que se aviva, una iglesia que se llena de la gloria del Señor. Así es que, iglesia, yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Queremos orar por ti. Queremos hacer una oración de fe por ti. Porque el patrón que seguían los del libro de los Hechos era que imponían las manos y la gente recibía la llenura con el Espíritu Santo. Yo te invito, ¿por qué no sales de tu silla si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? O si tú fuiste lleno hace tiempo pero se apagó, ya no has hablado lenguas, ya no tienes pasión y devoción por servir al Señor, sal de tu silla y vente aquí al altar. Acércate todo lo que puedas, por favor. Acérquense todo lo que puedan. Empieza a adorarlo. Acércate todo lo que puedas. Vente. ¿Quieres recibir la llenura con el Espíritu Santo? ¿Quieres que tus hijos reciban la llenura? Acércate, vente. Para nosotros es la promesa.
Para nosotros es la promesa. Esta promesa es para nosotros. Es para la iglesia. Es la promesa para la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia que necesita la ayuda urgente del Espíritu Santo, la llenura. No solamente quiere estar como un agente externo de ti, sino quiere estar contigo, sobre tu vida. Levanta tus manos y empieza a adorar. Y empieza a decirle: Padre, gracias por tu promesa. Gracias por la promesa del Espíritu Santo, de enviar al Espíritu Santo, de derramar al Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por cumplir la promesa. Gracias, Jesús.